tardes. Bueno, yo voy a tratar de dar una visión un poco general de algunos de los elementos que creo que coinciden en su obra narrativa, del ámbito de lo que es el lenguaje o de lo que puede ser, digamos, la estructura narrativa, y luego voy a intentar profundizar un poco más en algunas de sus novelas. Es evidente que, como ha dicho Manuel Rico, que hay una profunda tradición en la obra de Antonio Hernández centrada fundamentalmente en la picaresca, en Cervantes, y de ahí yo diría que se trasladaría fundamentalmente en la época reciente a la narrativa que ha hecho, a algún tipo de narrativa que ha hecho también, por ejemplo, Camilo José Cela y algunos de los otros novelistas que ha citado, Quiñones, Umbral, etc. Ángel Basanta, por ejemplo, decía desde las páginas del diario ABC que su obra tiene un evidente destello de brillantez y un gran virtuosismo lingüístico. Santos Alonso, en el diario El País, advertía de la impecable técnica narrativa. Lupiáñez hablaba de eficacia narrativa y barroquismo en su expresión. Rodríguez Pacheco, en Tierra de Nadie, hablaba de la autenticidad suprema del estilo, la agilidad, la frescura, la donosura gozosa de su dicción y ejecución. Y el crítico Miguel Hernández, desde las páginas del Uruguayo, decía que estamos en presencia de el mejor castellano escrito. Todo esto son una serie de coincidencias que van en la misma línea y que muestran, digamos, un elemento fundamental en la obra narrativa de Antonio Hernández, que es el tratamiento del lenguaje, el tratamiento de la lengua española y el hecho de que él haya querido bucear en esto de un modo especial como pocos en la narrativa contemporánea. Normalmente la narrativa contemporánea española se ha asentado sobre un realismo al uso, sobre una pérdida total de esa imaginería tradicional que conectaba directamente con autores esenciales en la narrativa española como Quevedo o los narradores de la picaresca y el propio Cervantes, y él ha sabido retomar esa visión que se había perdido y que solamente en la época, digamos, actual la habían retomado algunos autores. El caso que citaba antes Manuel Rico de Umbral es determinante. En los años 80 yo hice la tesina de Francisco Umbral y por Francisco Umbral no daba nadie ni un duro. Recuerdo que en su momento el profesor que me dirigía la tesina, que era el profesor Forte, especialista en narrativa contemporánea de la Universidad de Granada, cuando le dije que ya había sacado las oposiciones yo, dice, muy bien, pues ya vas a dejar a Umbral. O sea, estaba deseando que yo dejara Umbral porque no interesaba Umbral. Posteriormente se ha hablado del estilo de Umbral, de la gran obra de Umbral desde el punto de vista lingüístico, si bien es verdad que desde el punto de vista, podríamos decir, más de estructura, de organización narrativa, pues no era ese narrador, pero sí desde el punto de vista lingüístico. Y yo creo que ahí existe una gran coincidencia con Antonio Hernández en ese especial cuidado que Antonio pone a la hora, digamos, de pesar las palabras, de seleccionarlas, de crear toda una imaginería en torno a la obra literaria. La deformación caricaturesca, la transformación del espacio y el tiempo narrativo, la expresividad y la fuerza convincente que tiene su lenguaje, solo es equiparable, ya digo, a estos autores que vengo citando o al propio Valle Inclán. La construcción del significante, por tanto, posee, desde mi punto de vista, esa conformación, pero a la vez es un elemento esencial, sobre todo que va asociado a la creación del personaje, porque otro de los elementos esenciales que hay en su obra es la construcción de personajes. Hay, en la mayor parte de sus novelas hay un personaje sobre el que pivota la obra y luego una serie de personajes secundarios que son casi siempre, como diríamos, siguiendo a Unamuno, personajes anónimos, personajes que pueden ser cualquiera de nosotros y que adquieren una gran relevancia en su obra. En torno a esa estructura
y en torno al concepto del lenguaje como un instrumento fundamental pivota gran parte de su narrativa, en donde podemos sintetizar o ver el léxico culto junto con el léxico popular y todas las variantes del léxico popular y de las estructuras populares, las metáforas significativas, la apreciación, o sea, la adjetivación apreciativa, los símiles espectaculares, metonimia, estructuras paralelísticas y acumulativas, enumeraciones, intertextualidades y toda una prosa rica y sazonada que tiene muy poco parangón en autores contemporáneos. Esto es un elemento que yo creo que coincide en todas las obras, incluso en aquellas obras que aparentemente pueden estar más conectadas con un ámbito más popular, como puede ser los cuentos relacionados con el fútbol, ahí que se podría pensar, bueno, va dirigidos a un público más amplio y tal, ahí también se ve la esencia de esa necesidad, de esa selección de vocabulario, de léxico, de imágenes, en definitiva, un trabajo en torno a la lengua española, que eso, ya digo, es algo que se ha olvidado. Y sobre todo, también, como decía, como recordaba Lupiáñez en una de las críticas que hacía sobre Raigosa, un humor inteligente, un humor de tertulia, un humor periodístico provocador, portador a veces de contravalores y de subversiones y de otras grandezas insólitas e inesperadas. En esos personajes que hay en su mundo no nacen de la nada, son personajes que están al hilo de sus circunstancias vitales. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel Rico en ese ir desde la aldea a lo universal, ¿no? Si quieres ser universal, habla de tu aldea, como decía Tolstoy, ¿no? Ahí está gran parte de la esencia de esos personajes que pueblan sus obras, que aparecen en la leyenda de Géminis, que aparecen en Volverá a reír la primavera, etcétera, etcétera. Son personajes que están muy cerca del autor, que los conoce perfectamente y que los traslada del mejor modo posible que se pueden trasladar esos personajes. En Nana para dormir francesa, por ejemplo, se ve esa situación en ese protagonista, en Manolo, incluso en él mismo, que aparece como personaje, Fabio, poeta de Arcos, aparece en la obra, ¿no? De los personajes, por tanto, es uno de los máximos valores de su narrativa y pone para ello toda una batería de recursos formales que traen como consecuencia la creación de un tipo de personaje único y exclusivo. El caso de Raigosa no tiene identificación con ningún otro personaje. El caso de la capitana o el caso de Manolo, es decir, son personajes originales en su esencia y sobre todo son también originales en la forma en que son proyectados, que vienen de esa larga tradición a la que me refería anteriormente, que tiene su arraigo en toda la narrativa picaresca. En ocasiones pertenecen al ámbito del desarraigo y del desengaño y tratan de sobrevivir en toda suerte de actos asociales. Pero en cierto modo también se conforman en personajes críticos, en personajes degradados. Algunos de ellos han conformado todo un escenario preciso y rico, como este personaje de Raigosa, que es un personaje bohemio, visionario, poeta narcisista. Poeta narcisista, ¿quién no es poeta narcisista? Vanidoso e indolente, un crápula de la noche madrileña, sobre el que circula como emblema y centro toda la obra. En ocasiones también el autor aparece como una especie de alter ego en algunos de sus personajes, como en Pedro Calvete de Sangre Fría. Pedro Calvete ha sido narrador y vendedor de parcelas, manager de artistas y también, en cierto modo, algunas de las actividades que ha realizado Antonio Hernández tienen que ver con las diversas actividades que ha realizado este personaje. Pero sobre todo también esos personajes secundarios que aparecen, por ejemplo, en Nana para dormir francesa, Barbate, La Cantaora, Morao, Benito y en todas las demás, porque hay toda una batería de personajes que
lo que hacen es ir generando por procesos de acumulación de estructuras circulares en torno al personaje central, como si tiráramos una piedra en una laguna y esa proyección del lago va generándose a través de esos círculos los distintos personajes, que aparece una estructura concéntrica siempre en torno a un héroe o a un antihéroe, que es sobre el que pivota la mayor parte de las obras. Por ejemplo, en el caso de Volver a reír la primavera, ese personaje sobre el que pivota la obra es el tío Andrés, que es un personaje entrañable, que es un personaje con el que está identificado el narrador y que es un personaje en donde hay muchísimo de la esencia también del propio Antonio Hernández. Por ejemplo, un personaje que no se rinde nunca, un personaje que busca la verdad de las cosas, un personaje también trabajador, disciplinado, orgulloso, etc. En muchos de ellos también está presente el ámbito erótico, la sexualidad, a veces como elementos, digamos, que conforman una época, que determinan un determinado periodo histórico. En cuanto a la construcción narrativa de sus obras, hay un elemento común en muchas de ellas, que es el proceso de acumulación, de depósito y de acopio de situaciones y de circunstancias narrativas, de escenas secundarias que van conformando todo un proceso, ya digo, de círculos concéntricos en torno a la obra. Un juego que nos permite crear toda una serie, digamos, de enumeraciones de situaciones, también de anticipación de situaciones que van generando esa proyección que posteriormente va a tener la novela. Pero también en sus obras lo que aparecen es como un río principal, que sería ese personaje en torno al que pivota generalmente el héroe de la obra, y toda una serie de meandros, de circunstancias externas que van conformando posteriormente ese gran acopio de materiales en que se conforma ese río de su narrativa. Así nacen múltiples historias, como un proceso de acumulación, que era un proceso también de acumulación que se daba en la narrativa picaresca y, por supuesto, en el Quijote. Al respecto se decía, por ejemplo, que esa serie interminable de situaciones estáticas o circulares se presenta aparentemente organizada a lo largo de una serie de acumulaciones. Por ejemplo, algo similar sucede en Nada para dormir francesas en torno a Manolo, que va contando toda una serie de aventuras sin solución de continuidad, con escenarios diversos, Madrid, Andalucía, y múltiples personajes como Dominique, Claudine, Marie-France, Marion, la mexicana, con ese desengaño final del personaje en la página 271. En la misma línea se conforma la estructura de Volver a reír la primavera, desde ese joven narrador testigo de los acontecimientos, que va progresivamente introduciéndonos en múltiples situaciones vitales, algunas relacionadas en torno al personaje este protagonista, tío Andrés, pero con una gran cantidad de personajes del ámbito familiar que van conformando esa estructura la que deviene la novela. En una línea similar se desarrolla Sangre Fría, con la multiplicidad de historias que conforman la cuadrilla del torero Manolo, que como en los anteriores, pues genera una serie de sucesos secundarios muy variopintos y muy atractivos para el lector. O en el caso de Raigosa Muerto, en donde se produce ese contrapunto de isotopías entre las distintas historias que conforman la obra, creando un puzzle existencial y estructural. En cuanto a los espacios narrativos, en su novela sobre todo tiene vigencia desde la posguerra hasta el momento actual de la transición política, pero digamos que esta tiene un valor instrumental más secundario que primario. No es en sí el aspecto histórico lo relevante en su narrativa o los elementos históricos, sino la esencia de los personajes, el mundo y la vigencia de esos personajes en su mundo, cómo van conformando ese mundo. Así sucede desde los años 40 y 50, por ejemplo, en Volver a reír la primavera,
hasta los años de la leyenda de Géminis, que transcurren en torno a abril del año 79, o las de Raigosa Muerte o Viva el Rey, en torno a los últimos años del franquismo. Precisamente ahí se opera una situación curiosa, porque hace coincidir la muerte de Raigosa casi en los mismos años en que va a morir Franco, precisamente dos personajes tan contradictorios y tan contrapuestos, porque no habría ningún otro personaje más contrario a Franco que el propio Raigosa por naturaleza y por forma de ser. O bien la protagonista, vestida de novia, la capitana, que conforma también una época en torno a este personaje femenino, en donde ha querido reivindicar toda una serie de principios y de elementos de tipo moral. Pero en cualquier caso es evidente que su narrativa proyecta una filosofía, una serie de principios y de valores que nacen generalmente en muchos de sus personajes en torno al binomio amistad-enemistad. Gran parte de las situaciones que se plantean se generan en torno a estos dos grandes binomios de amistad-enemistad, de inquina, de antipatía ante los personajes que van surgiendo y que van cimentando la obra, así como también en torno a las traiciones particulares o personales que aparecen en los mismos. Eso se ve, por ejemplo, de un modo claro en el enfrentamiento en torno a Tío Andrés y el señorito Álvaro Carlos, Volverá a reír la primavera, o en Nana para dormir francesa, por ejemplo, en torno al capitán Meana y al protagonista, y en la demás pues va apareciendo también toda esa situación, digamos, de contraposiciones que genera toda una actividad en torno a los personajes. Existe esa duplicidad que permite construir las historias desde el conflicto, un espacio para la divergencia que está muy presente de modo general y que nos da pie a todo el proceso narrativo. Pero hay sobre todo también una serie de principios y de ejes de tipo moral, un eje axiológico preciso que aparece en todas las obras y en todos sus personajes, que es, por ejemplo, el espíritu de lucha. Ese espíritu de lucha está presente en todos los protagonistas de sus obras, que no se desalientan, que buscan, que persiguen, que intentan realizar su propósito vital. Son como esos sísifos que continuamente están subiendo la piedra y que vuelven a caer y que vuelven a subir sobre sí mismos. El caso muy significativo al respecto es el tío Andrés. Yo no sé si tengo mucho más tiempo, pero... Si quieres 5 minutos más, Paco. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí. Vale, sí. Lo que pasa es que yo nunca sé cuándo voy a acabar. Por centrarme en una de las novelas, en Raigosa, por ejemplo, en Raigosa ha muerto, digamos que Raigosa ha muerto, viva el rey, está en los síntomas, sobre todo, de la posmodernidad. Los teóricos de la novela, como por ejemplo Hassan, aludían en su momento a una tipología de caracteres en los que se insertarían las obras actuales. Hablan de la ruptura de la linealidad subjetiva, la afición a resaltar el lenguaje y la técnica frente al contenido, el énfasis de la autoconciencia y la reflexión, y la adopción del tono de burla epistemológico y la metaficción. Todos estos elementos, precisamente, que lo que determinan es el ámbito de la posmodernidad en la novela, están presentes en esta novela, que yo considero que es una de sus novelas esenciales. Siguiendo el punto de vista del narrador omnisciente, en tercera persona, llega la historia de este personaje, Carlos Raigosa Fernández, unos días antes de la muerte de Franco, de tal modo que el autor hace coincidir ambas muertes en un acto irónico de efecto inmediato. El ente de ficción, pues, es un poeta maldito en la cincuentena de la vida, un niño grande, un Werther a la española, cuyo final es la crónica de una muerte anunciada. Lo dice, por ejemplo, la página 247, estaba muerto, pero respiraba memoria como si su vida ya estuviera instalada en un archivo que al ser tocado despidiera luz y polvo.
Luz y polvo es la vida de Raigosa, que muere de inanición como más estrella de frío, y al igual que él también, amante de una extranjera, con una hija y con el malditismo como bandera. Raigosa, separado de Magdalena Rodríguez y amante de Margaret, la esposa de Mr. Buchanan, secretario de la Embajada de España en Inglaterra, comienza a recibir una serie de anónimos que le comienzan a no salir de su apartamento, al tiempo que descubre, horrorizado, la probable coyunda de su hija Carmiña con su mejor amigo y compañero de habitación, Roque. En torno a esta trama, que se va deslizando sinuosamente como hilo conductor, se edifica el castillo interior de Raigosa y su ámbito vital. Bares, cafeterías, tertulias, donde se conoce a toda esa fauna literaria y periodística vilipendiada: Reynoso, Mauro Malo de Molina, Mancera, Troitiño, García Mor, escritores que son alter egos de conocidos personajes del final de la dictadura. Fue Gonzalo Sobejano el que acuñó en su momento el término novela ensimismada para calificar la tipología que encuentra en la realidad pretérita, en la reflexión filosófica o intelectual, el principio mismo del proceso narrativo. Y en este sentido, esta novela participaría de esta categoría de novela ensimismada. El argumento yo creo que es lo que menos importa, pues realmente lo que importa es crear esa red de personajes y de situaciones que nos permiten entrar de lleno en un mundo nuevo y distinto. El personaje Raigosa en muchos momentos es el propio Hernández, y fundamentalmente yo lo diría que es el propio Hernández, sobre todo en la disposición ante el hecho teórico literario. No en vano, Raigosa también es seguidor, como Antonio Hernández, de Quevedo, de Valle, de Vallejo, de Miguel Hernández, de Blas de Otero, y profesa una profunda aversión hacia Unamuno. La novela de Antonio Hernández se escribe en esa tradición literaria que viene desde Kafka, Joyce y Faulkner, conectando desde un punto de vista técnico con algunos seguidores experimentales de la novela de los 70. Una narración heterodiegética en la que el narrador está fuera de esa diégesis y que, narrando en tercera persona desde el contrapunto que generan esas isotopías distintas, se va creando una simultaneidad de lugares, de tiempos y de situaciones, conformando ese puzzle narrativo en donde se va encajando la crítica, la reflexión y el esperpento. Acciones y situaciones presentadas ante el lector de improviso, a quemarropa, sin que pueda en ningún momento darse respiro, pues está cercado por la sorpresa de los acontecimientos. Este es otro de los elementos que yo destacaría en la mayor parte de sus novelas. Hay autores que cuando uno comienza a leer determinadas novelas, dice uno, me voy a saltar 50 páginas y verá usted cómo va a seguir por aquí. Y efectivamente, sigue por ahí. En el caso de Antonio Hernández eso es imprevisible, es decir, de una página para otra puede haber sucesos completamente imprevisibles para el lector, y eso genera una necesidad de estar permanentemente enganchado a la obra, porque hay algo que va más allá de lo que puede ser el mero argumento o la mera historia. Son elementos evidentes también de esa narrativa experimental de este siglo en la línea de autores que cristalizan el contexto de intertextualidad y, como decía, por ejemplo, el autor, en la página 160, todo es la suma de todos y nadie puede ser original a no ser que venga con las propuestas vagas de otro mundo. Idea que conecta precisamente con Kristeva en su semiótica y con Bachin, en el caso de Bachin cuando habla de heterodiglosia, pero en el caso de la semiótica de Kristeva cuando dice que todo texto se construye como un mosaico de citaciones y que todo texto es absorción de otros textos. En definitiva son las mismas ideas las que tiene el narrador, en este caso la idea de Antonio Hernández, y la que tiene, por ejemplo, Kristeva. La novela de Hernández no es solo la novela de Raigosa, sino que es también una reflexión ética, filosófica y estética en la que el lector puede encontrar todo ese discurso metaliterario en torno a múltiples elementos, como pueden ser sobre la relación de lo trascendente, las mujeres, la relación vicio-virtud,
o el concepto de plenitud o incluso la poesía. Al autor no le interesa la reflexión solamente ética en la obra, sino también la reflexión estética. Y apunta a establecer con los lectores un contacto en distintos niveles, desde el más, digamos, vulgar o tosco en cuanto a los contenidos, hasta el más sublime en cuanto a las parcelaciones históricas, sobre elementos psicológicos. En este sentido fundamental, las ideas sobre el psicoanálisis que aparecen en la obra en torno a Lacan, Leclerc y Freud. Decían Isabel de Castro y Lucía Montego en Tendencias y Procedimientos de la novela española, del 75 al 88, que el recurso a la intertextualidad, que consiste en esa imitación burlesca, consciente y voluntaria de un personaje, un texto de una sociedad, es una técnica que se repite en nuestra narrativa del momento, y aquí está muy presente. Pero también es una novela profundamente lírica y poemática, en donde creo que la separación en capítulos, la única efecto que puede tener es realmente el generar determinados tipos de descansos, porque en realidad la obra es un continuo de situaciones, de reflexiones. Y esto en general creo que se puede trasladar también a la mayor parte de las novelas de Antonio Hernández. No hay una continuidad de todo el proceso narrativo, y la sección en capítulos no tiene, al menos es el punto de vista que yo creo que existe, no tiene otro valor sino esas detenciones momentáneas, esos descansos. La exploración del complejo mundo de las relaciones interpersonales es otro elemento fundamental de esta técnica narrativa. Novela, pues, de exploración, de búsqueda, donde la etopeya y el lirismo ocupan un lugar fundamental. Etopeya, que también es otro de los rasgos determinantes de gran parte de sus obras. Yo creo que hay pocos narradores actuales que hagan unas descripciones tan profundamente clásicas, en el sentido, por ejemplo, de esas descripciones que podemos ver en Quevedo, que podemos ver en la novela picaresca, como las hace Antonio Hernández, con esa seriedad, con ese rigor y con esa búsqueda de la originalidad a la hora de organizar la materia narrativa. En definitiva, voy a acabar ya. Yo diría, resumiendo todas estas ideas, que hay fundamentalmente en su obra un elemento determinante, que es el lenguaje, la riqueza lingüística, la riqueza expresiva, que conecta directamente también con la forma, digamos, de acceder a la obra poética. Yo diría que hay un elemento esencial en la narrativa y en la poesía que coinciden, y es su generación se le llamó poetas del lenguaje, pero digamos, si hay un adjetivo que o si hay una expresión que puede tener sentido en esa generación, yo creo que a quien se debe aplicar es Antonio Hernández. O sea, esa búsqueda del lenguaje es fundamental y determinante, y sobre todo la conformación del personaje, la creación de un personaje distinto al resto y a los demás. Y nada más, muchísimas gracias.